la clase de educación ciudadana. Hola, profe. Hola, hola. Vamos a ampliar aquí. Sí. Ya, chiquillos, entonces acordémonos que ahora estamos en educación ciudadana y que cambiamos los, digamos, el contexto. Ya, chiquillos, a medida que vayan ingresando, entonces yo les voy a pedir que se muteen. Cuando tengan dudas, ahí se pueden desmutear, obviamente, para hacer las preguntas que correspondan al tema, etcétera, un comentario, un aporte de ustedes. ¿Ya? Así que ahí, para que cuando vayan ingresando, por favor, queden ahí muteados, ¿sí? Para no escuchar el ruido ambiental tampoco. ¿Ya? Pues, chiquillos, entonces vamos a comenzar. Y el objetivo acá de la priorización, seguimos manteniendo lo que tiene que ver con los medios de comunicación masiva, el uso de las tecnologías, etcétera. Pero hoy día vamos a ver un tema que tiene que ver con lo que es la opinión pública y el bien común. ¿Ya? La opinión pública, siempre se habla, la opinión pública es tal cosa, la opinión pública dice tal cosa, plantea tal cosa, pero ¿qué es lo que es la opinión pública? ¿Ya? Y eso también se da a través de los medios de comunicación, a través fundamentalmente también de las encuestas. ¿Ya? De cómo se hacen encuestas para preguntar la opinión de las personas sobre distintos tipos. ¿Ya? Entonces, hablamos entonces de opinión pública. Y el otro aspecto que vamos a ver es cómo esta opinión pública dentro de una democracia, cómo funciona. ¿Ya? ¿Qué rol tiene? ¿Se toma en cuenta lo que dice la opinión pública? ¿Cómo han ido cambiando, por ejemplo, la opinión de las personas en general respecto de algunas, por ejemplo, algunas instituciones democráticas? ¿Ya? O algunas instituciones que permiten que funcione la democracia. ¿Ya? Vamos a ir viendo entonces. Y después, segundo tema va a ser el bien común. ¿Qué pasa con el bien común? Entonces aquí estos dos temas se plantean como logros y desafíos de la democracia en Chile. ¿Ya? Entonces, aspecto a analizar en cuanto a Chile: democracia y opinión pública, democracia y bien común, que tiene que ver con los medios de comunicación para obtener la opinión de las personas. Dice, para la democracia es fundamental conocer información de la opinión pública. Este proceso se realiza a través de encuestas aplicadas a diferentes grupos de personas que representan la opinión pública. ¿Ya? Es decir, se aplican encuestas a un grupo de personas que sea representativo de la opinión de todos, porque no se puede aplicar una encuesta a todos, a todos los que vivimos en Chile. Entonces se selecciona y a una muestra representativa y se le aplica una encuesta. Y a ese grupo se le hace esa encuesta y se le hacen las preguntas respectivas. Ahora, ¿qué es lo que es la opinión pública? ¿A qué se le llama opinión pública? Y dice, se denomina opinión pública al conjunto de consideraciones propias de la población que tiene un conjunto relevante de coincidencias. ¿Ya? Es decir, se pregunta y la mayoría de las personas coincide en la opinión respecto de un tema. ¿Ya? En general, dice, la expresión se refiere a las opiniones generalizadas en lo que respecta a qué temas: a la política, a la economía y a todos los temas de interés público, ¿ya? De interés de todos, que se presentan en una comunidad determinada. ¿Ya? Es decir, la opinión pública uno podría definir que es la opinión generalizada de una sociedad o dentro de una sociedad que se refiere a temas como la política, la economía y otros temas que también pueden ser de interés de todos o de interés público. ¿Ya? Entonces dice, la opinión pública es especialmente estudiada en el ámbito político, como un medio de conocer las inclinaciones del electorado. Esta se refleja en los medios de comunicación, en buena medida, aunque también se realizan sondeos constantes para conocerlo. Es decir, también los medios de comunicación sirven para conocer qué piensa la opinión pública o qué piensa la mayoría sobre un tema. ¿Ya? Dice, dada la importancia que adquiere en la toma de decisiones de una nación, no debe extrañar que intente continuamente manipularse,
generalmente con resultados infructuosos. Es decir, que a través de una encuesta de opinión o a través de un medio de comunicación en que se emitan algunas opiniones de las personas, se pueda ejercer algún tipo de manipulación. Por ejemplo, que en algún medio de comunicación se esté conversando un tema y se emitan solamente opiniones de un punto de vista del tema que se está hablando, ¿ya? Y no se muestre otro punto de vista. Entonces, ahí generalmente uno dice, pero aquí nos mostraron todas las opiniones, todos los puntos de vista respecto de un tema, ¿ya? Y esto es también justo en esta época de elecciones, periodos en que hay elecciones, es bien importante porque se hacen estos sondeos, estas encuestas para saber qué piensa la gente, ¿ya? A veces las encuestas aciertan a los resultados que hay después de las elecciones, otras veces no andan ni cerca, pero normalmente se hacen encuestas a la opinión pública sobre temas en épocas preeleccionarias. ¿Para qué? Para conocer qué es lo que piensa el electorado, ¿ya? Y a veces estas opiniones también por ejemplo, se les piden datos a la gente y se les envía información respecto de cómo, información sobre cómo poder votar, qué cosas decidir, etcétera. Y ahí están, cuando veíamos en una clase, en que los medios de comunicación o las redes sociales muchas veces también son usadas para manipular cómo van a votar las personas. Entonces, ahí uno tiene que tener el cuidado suficiente como para tomar la decisión de manera personal, informada, pero personal, ¿ya? Entonces, la opinión pública es la opinión generalizada respecto de un tema que puede ser político, económico, u otro que tenga un interés público. A eso se llama opinión pública. Aquí tenemos algún ejemplo. Esto es una encuesta hecha por el Centro de Estudios Públicos, ACEP, ¿ya? Y que pregunta, dice, la opinión, dice, de acuerdo a las alternativas de la tarjeta, ¿cuánta confianza tiene usted en cada una de ellas? Se nombran distintos organismos, instituciones, etcétera, y se les pregunta qué grado de confianza tienen, ¿ya? ¿Qué grado de confianza tienen en estas instituciones? Pero aquí aparecen opiniones de distintos años. Entonces uno puede ver la evolución de la opinión que tiene la opinión pública, valga la redundancia, respecto de una institución, por ejemplo. Aparece desde el 2015, tiene distinto color. El rosado 2015, el azul 2016, un tono amarillo, naranja el 2017 y otro tono que es un azul un poco más tirado a verde. Eh, Tiene que ver con, en este caso, el año 2019, ¿ya? Entonces, si uno pudiera ver una institución que bajó bastante, fíjense, mira, aquí una bien crítica, la institución de Carabineros, fíjense dónde está. En el 2015 tenía un 57, porque son por porcentaje, ¿ya? Tenía una confianza de un 57% en el 2015. Parece que el tono rosado es el 2015. Y si nosotros vamos avanzando en el tiempo, bajó un poquito en el 2016, 54, ya sufrió una baja importante en el 2017 y ya en diciembre de 2019 ahí hay una baja importantísima, ¿ya? Entonces, ahí a la opinión pública se le pregunta qué confianza tiene la institución de Carabineros. Ahora, bajó en 4 años, del 2015 al 2019, bajó de un 57 a un 17%. ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién me puede decir por qué? En este caso, porque aquí hay una baja notoria, ¿ya? Una baja notoria en cuanto a la confianza. ¿Por qué habrá pasado eso? ¿Quién me puede decir esto? Esto Yo, pasó. profe, Ya, dígame, la escucho. puede ser igual o sea, por las manifestaciones que desde esa Ya, fecha han sí, comenzado a ocurrir sí. cuando fue protestas estudiantiles, luego de estallido social y todos esos el- problemas. ya, ya. Ahí también, todos esos problemas y no en sí, a lo mejor
porque estamos hablando de carabineros, no el hecho de manifestarse, sino que la La reacción. represión. Eso, la represión, exactamente. La reacción de carabineros en que provocó bastantes víctimas, ya nosotros sabemos, y ahí va a influir eso. Aparte de que ya carabineros ya antes había tenido muchos problemas por unas situaciones que tienen que ver con el uso de algunos recursos, ¿ya? Con directamente usar recursos en beneficio propio. Se hablaba del robo del siglo dentro de Carabineros porque son hartos recursos. Entonces, eso ya había afectado la confianza que tenía la gente o la imagen de Carabineros. Y ya con lo que tú dices, con las manifestaciones y con la represión de Carabineros, ahí ya cambió. Es una de las instituciones que más sufrió respecto de la opinión pública, sufrió una desconfianza. Ahora, si nosotros buscamos una institución que se ha mantenido más o menos, digamos, en los mismos, en todos los años, nosotros vemos que, por ejemplo, casi todas bajaron, ¿ya? Aquí tenemos los sindicatos que están más o menos parejos, ¿ya? 19, 15, 19, 18%, que están más o menos parejos. Ahora, si en general, prácticamente si nos fijamos, todas las instituciones bajaron, ¿ya? Bajaron en lo que es esta medición, en la confianza, ¿ya? Y hay unos que bajaron muchísimo, muchísimo. Si uno ve, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, fíjense acá, bajó también, ¿ya? Está al lado de Carabineros, aquí está la Iglesia Católica, ¿ya? También bajó bastante en lo que se refiere a la confianza que manifiesta la opinión pública. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica habrá sufrido esta baja entre el 2017 un 31% y el 2019 un 14%? ¿Qué habrá pasado con la Iglesia Católica? Por los abusos de los menores. Exactamente, por toda esa información que salió, que se publicó, se fue divulgando, las denuncias que se hicieron también, y que a la Iglesia obviamente le afectó y se va perdiendo confianza por parte de la opinión pública. Acuérdense que estamos hablando de encuestas que se hacen a un grupo de personas que se seleccionan. Ahora, en el caso de la radio mantiene una importante, digamos, confianza por parte de la opinión pública, pero hay organizaciones, organismos como los partidos políticos, que es muy baja. Fíjense que no supera el 6%, lo mismo que el Congreso, ¿ya? Son netamente instituciones políticas. Fíjense, la confianza en los partidos políticos es de tal final, la última institución, donde tengo el cursor, es un 2%, o sea, la nada misma, ¿ya? Y el año anterior que se midió, el 2017, un 6%, o sea, muy, muy baja. Ahí, desde el 2015, que es el estudio, esta encuesta, los partidos políticos no tienen mucha confianza o no, no les dan mucha confianza en general a la opinión pública. Y si hablamos del Congreso, lo mismo, ¿ya? El Congreso está al lado de donde están los partidos políticos, también lo mismo, también tienen una baja confianza. ¿Ya? Entonces ahí también uno puede decir, porque se investigaron partidos políticos, no están haciendo su pega, los políticos no realizan su labor, en el Congreso tampoco, pero aquí también uno lo puede tomar por el otro lado, el Congreso, los partidos políticos, tomar esta información y mejorar lo que hay que mejorar. ¿Se fijan? Entonces, para que puedan funcionar, porque estos son importantes, los partidos políticos, el Congreso, que es uno de los poderes, poder legislativo, son importantísimos para el funcionamiento de la democracia. Entonces, es importante aquí tomar la opinión de la opinión pública, valga la redundancia, reitero, de qué piensa en estas instituciones. Tiene que ver mucho con la democracia. ¿Se fijan? Y si vemos al gobierno, fíjense que el gobierno también ha ido bajando. Y estamos hablando de distintas épocas, ¿ya? Distintas épocas. La más baja sería el 2019. Pero los años anteriores, acuérdense que había distintos gobiernos, acuérdense que ha habido alternancia, ¿ya? Entonces, eso es bien importante,
¿Qué es lo que piensa la opinión pública sobre estos organismos que tienen que ver mucho con la democracia? Que son importantes que existan, que funcionen, que trabajen bien para que la democracia pueda mantenerse. ¿Ya? Y aquí se le hizo una pregunta. Dentro de 5 años, ¿qué tan bien o qué tan mal cree usted que funcionará la democracia en Chile? ¿Ya? Y aquí están los resultados. Los que piensan que, vamos a partir por lo muy bien o bien, un 19%. ¿Ya? Esto es la misma institución que hizo la otra encuesta. Los que dicen regular, que es la mayoría, un 46%. Los que dicen mal o muy mal, un 27%. Y aquellos que no saben o no contestan serían un 8%. ¿Se fijan? Aquí se concentra más en regular y mal y muy mal. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué? Porque se les pregunta a la gente en base a la realidad que tenemos, cómo se proyectan en 5 años más. ¿Ya? Esto fue el 2019, o sea, 5 años más, 2024. ¿Cómo va a estar la democracia? ¿Mejor, peor, regular nomás? O no sé, no voy a contestar. ¿Ya? O sea, aquí también es importante. ¿Por qué? Porque aquí se pregunta hacia el futuro. ¿Qué es lo que creen las personas? ¿Qué cree la opinión pública de cómo va a ser nuestro sistema democrático? Y si la mayoría dice que mal, muy o regular, es porque, como decíamos antes, si juntamos, analizamos la información de la pregunta anterior, del gráfico anterior con el de ahora también, hay que mejorar cosas. De plano hay que mejorar cosas o cambiarlas, ¿ya? Entonces, ahí la opinión pública se manifiesta a través de esto y es importante conocer esa opinión. Ahora, aquí hay otra que se hizo en distintos años, del 2010, 2013, 2015. Esta la hizo la Universidad Diego Portales, ¿ya? En que se le hizo una pregunta a la gente en que si estaban satisfechas o no con la democracia, ¿ya? Y si nosotros vemos aquí, vemos que en los distintos años se concentran los puntos acá en más bien satisfecho y no muy satisfecho. Y acá en el 2015 aumenta, digamos, bueno, entre el 2013 y 2015 es importante los que no están, eh, los que no están satisfechos. ¿Ya? Entonces aquí no muy satisfecho y nada satisfecho. ¿Ya? Entonces aquí también, si van con todas las situaciones que van ocurriendo, la parte social, la parte política, las decisiones que se toman, cómo afectan algunas, podríamos decir, a algunas instituciones le afectan algunos escándalos de tipo económico, financiero, ¿ya? De tipo social como la iglesia. Entonces la gente va pensando que la democracia no es algo no estoy muy satisfecho con eso. Siendo que si nosotros pensamos, la democracia es entre los sistemas de organización política, es el que permite participar, permite opinar, etcétera. ¿Ya? Ahora, no todas las democracias son iguales. Ahí vamos a llegar al punto. ¿Ya? Y aquí hay otra que tiene que ver con, dice, cuando se habla de transparencia en los organismos públicos, ¿qué se imagina usted? Aquí la respuesta era múltiple. Entonces aquí lo que se hizo, se registraron las que daban mayor porcentaje de opinión. Entonces cuando hablamos de transparencia de los organismos públicos, es decir, transparencia de todo lo que son las oficinas públicas, los ministerios, las municipalidades, los organismos públicos como Carabineros, etcétera. ¿En qué piensa uno de transparencia? Y la mayoría aquí contestó honestidad, acceso a la información, claridad y apoyo al ciudadano, cumplimiento efectivo de la función, rendición de cuentas, probidad, rectitud, mayor orden y eficiencia. Otros no saben. ¿Ya? La honestidad está en primer lugar, ¿sí? Y que tiene que ver mucho con la probidad. La probidad en el fondo es que el funcionario público trabaje de manera honesta, ¿ya? Honesta. Y que cumple su función sin favorecerse a sí mismo, sino que siempre tomando en cuenta lo que es el bien común. Entonces, acuérdense, la transparencia tiene que ver con muchas veces eso, y la gente respondió ese tipo de cosas. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, cuando uno dice transparencia en los organismos públicos, ¿a qué ustedes lo llevan más?
a la labor que realiza el organismo público, a la parte que tiene que ver con la rendición de cuentas, de las platas. ¿A qué más ustedes le darían más importancia? Si tuvieran que ponerle orden de importancia, ¿alguien me puede contestar? Cuando uno habla de transparencia, que una institución sea transparente, será ser honesto, cumplir con su El, rol. el ¿Cuál? acceso a información pública. Ya, el acceso a la información, ya, tiene que ver mucho con la transparencia. O sea, acuérdense que en Chile hay una ley de transparencia en que uno puede acceder a la información como ciudadano común y corriente y los organismos tienen la obligación de dar esa información, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces, el tener acceso, y al tener acceso uno puede ver cómo están haciendo su trabajo. Entonces ahí uno puede ver varias partes al mismo tiempo. Si uno accede a la información, yo puedo ver si hace su trabajo, si rinden cuentas. Cuando se habla de rendir cuentas, ahí tiene que ver con las platas, ¿ya? Que los recursos se usaron en lo que realmente deben usarse. Bien, ¿ya? Y aquí dice democracia y opinión pública, y la imagen en este caso dice confianza en los medios de comunicación, ¿ya? En general. Y esto es fundamentalmente en América Latina, ¿ya? Y el rojo significa poca confianza en los medios de comunicación, el azul confianza ahí intermedia y mucha confianza el color verde, ¿ya? Fíjense que ahí vamos, en el caso de Nicaragua hay poca confianza, hay digamos poca confianza un 17%, confianza intermedia un 14%, pero la mayoría tiene mucha confianza en los medios de comunicación, Nicaragua, ¿ya? Vamos al otro extremo, Colombia. Dice, un 45% tiene poca confianza en los medios de comunicación, un 19% una confianza intermedia y un 36% mucha confianza, ¿ya? Aquí acuérdense que cuando nosotros hablamos de los medios de comunicación, hay muchos que cuando hablamos de los medios de comunicación critican y se critica el que un grupo económico sea dueño de un medio de comunicación, ¿ya? O que en este caso el gobierno puede manejar los medios de comunicación, los grupos económicos pueden manejar los medios de comunicación, ¿ya? Entonces, o gente que tiene recursos. En el caso de Chile, Chile aparece aquí con un 33% de confianza en los medios de comunicación y un 22% confianza intermedia y un 45% mucha confianza, ¿ya? En los medios de comunicación en general, ¿ya? Esto fue entre 2016 y 2017, ¿sí? Entonces aquí también es importante, Uruguay está un poquito antes que Chile, que son de los países que considerados igual que Costa Rica, que tiene otra realidad, ¿ya? Son considerados los países en que mejor se cumplen los requisitos para ser considerado una democracia plena, ¿ya? Muy bien. Y acá tenemos, en este caso, hay unos países que fueron seleccionados, ¿ya? Esto es de 2014 y en el caso, ¿qué significa? Los colores tienen un significado, ¿ya? Aquí tenemos a Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Estados Unidos y Uruguay, ¿ya? Eso es en América. Entonces, el color celeste, se llama aquí un tono azul más claro, dice, este país es bastante o muy democrático, ¿ya? Después dice, el gris dice, tener un sistema democrático es algo muy bueno. El tono azul, la política es algo muy importante en la vida. Y los otros tonos dice, la democracia es algo muy importante en la vida y acá no es miembro de ningún partido político, ¿ya? Entonces aquí cada país tiene una realidad y en general las personas, si ustedes se fijan en América Latina, no pertenecen mucho a los partidos políticos. Al contrario de Estados Unidos, en que sí la gente pertenece a algún partido político, fíjense acá, ¿ya? Uruguay también tiene una alta participación. Entonces, aquí la mayoría no pertenece a partidos políticos, pero sí piensan que son democráticos. Uruguay, por ejemplo, tiene que la democracia es muy importante, ¿ya? Eh, y, eh, pero hay poco que dicen que es democrático. Hay como unas contradicciones de repente, ¿ya? La gente dice, yo no participo en nada, pero sí considero que mi país es democrático.
Entonces ahí también hay que ver todo lo que tiene que ver relación con la participación democrática. ¿Ya? Son situaciones ahí en que pero ahí se mide la opinión pública. ¿Ya? Y aquí dice porcentaje de personas que creen que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. ¿Ya? Amplio porcentaje. Y está Venezuela en primer lugar, este es 2017, ¿eh? Venezuela, Uruguay, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Colombia, y ahí está Chile, ¿ya? En que un 55%, eso es del informe de la Corporación Latino Barómetro, ¿ya? Un 55% piensa que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, 2017, ¿ya? Y en Venezuela, que es un país que tiene hartos problemas, un 78% considera que la democracia es preferible a cualquier otro gobierno. Uruguay también, ¿ya? Y acá, fíjense, Honduras, todos países de Centroamérica, Honduras, Salvador, Guatemala, tienen un bajo porcentaje de creer que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. ¿Ya? Hay que ver qué pasa ahí. Pero aquí la idea es que se le pregunta a la gente, a la opinión pública. ¿Ya? Ahora, el otro tema que nosotros tenemos que ver es lo que es el bien común. Dice, para una democracia es fundamental conocer información sobre el bien común. Si es que éste se está logrando plenamente, parcialmente o no. A nivel internacional se realizan estudios para conocer el funcionamiento de diferentes democracias. ¿Ya? Aquí lo anterior tiene que ver con la opinión pública y aquí también se hacen encuestas, se busca información que dan los mismos países referente a el bien común. ¿Ya? Acuérdense qué es lo que es el bien común. Nosotros tenemos varios conceptos referidos al bien común y que sería para la política, la democracia, el bien común sería como la meta a lograr. Veamos. ¿Qué es lo que es el bien común? Dice, es el conjunto de condiciones materiales y culturales que permiten a la persona desarrollarse plenamente. O sea que se den las condiciones materiales, culturales, sociales para que las personas puedan desarrollarse plenamente, o sea, desarrollar todas sus potencialidades. Desde el punto de vista de la Iglesia, dice, abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección. Se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los deberes y derechos de la persona humana. ¿Ya? Y acá tenemos también de la Iglesia, dice, el bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. ¿Ya? Tienen en común algunos elementos. Y aquí tenemos una definición más bien jurídica. Dice, bien común es un concepto que en general puede ser entendido como aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos o como los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos de los cuales todos dependemos, que funcionen de manera que beneficien a todas las personas. Si uno los toma, tienen elementos en común, y es que el bien común sería que existan las condiciones necesarias para que la persona pueda desarrollarse plenamente, sin que haya una diferencia entre un ciudadano y otro, sino que se beneficien todos, ¿ya? Todos. Entonces ahí el Estado tiene que preocuparse de que todo funcione como debe ser, ¿ya? Entonces el bien común es uno de los objetivos de la política, en el fondo. Ahora, para ver si este bien común existe o no, existe el llamado índice de democracias, ¿ya? Y aquí yo tengo un índice de democracia del año 2019, ¿ya? Y esto se hace en información basada eh, en este caso, información sacada del informe del The Economist, que siempre da información sobre la economía en los distintos países del mundo, ¿ya? Y en este caso tiene que ver con la democracia. Veamos. En el primer lugar aparecen, en primer, segundo y tercer lugar, Noruega, Islandia, Suecia, ¿ya?
aparecen en primer lugar y están de color verde. Cuando están de color verde, si nosotros buscamos, significa democracias plenas, ¿ya? Tenemos esos 3 países y nosotros estamos en el lugar 21, si se fijan ahí, Chile. Y también tiene un color verde, por lo tanto sería considerado una democracia plena. 2019. El resto de los países que vienen a continuación están en un color, un tono un verde más suave. Y se habla de democracias imperfectas o incompletas, ¿ya? Y ahí hay países, por ejemplo, como Corea del Sur, Japón, y el mismo Estados Unidos, increíblemente, Perú, por ejemplo, Brasil, ¿ya? Y llegan hasta lo que es Singapur, ¿sí? Después viene un tono más bien entre un café un poco suave y está, por ejemplo, Macedonia, Ucrania, Albania, ¿ya? Eh, Bolivia también ahí, Haití, ¿ya? Que serían democracias híbridas, o sea, están entre la plena y la imperfecta, ¿ya? O sea, tienen aspectos positivos y aspectos que faltan por mejorar. Por eso se habla de democracias o regímenes híbridos. Y en color rojo aparecen las llamadas regímenes autoritarios. O sea, ahí no se considera que no existe democracia. Y países, por ejemplo, aquí aparece Jordania, Kuwait, Mauritania, ¿ya? Myanmar, de hecho hubo un golpe de Estado este año, Níger, Zimbabue, países Suazilandia, Egipto, Vietnam, Rusia, ¿ya? Una potencia, Venezuela, ¿ya? Cuba, por ejemplo. Y en último lugar aparece Corea del Norte, ¿ya? Que son regímenes autoritarios. Acuérdense que siempre se compara la democracia con un sistema autoritario. El autoritario no permite la participación, tiene un poder fuerte. El Estado, en este caso, el gobierno, un poder fuerte que controla prácticamente todo. Y en el caso de, nosotros hemos hablado otras veces de Corea del Norte, ahí está todo controlado, ¿ya? Y aquí tenemos lo mismo, pero en un mapa, ¿ya? Entonces aquí tenemos, y en el caso de Chile vuelve a aparecer como una democracia plena, el color verde más oscuro. Los tonos más claros son democracias imperfectas o incompletas, ¿ya? Y después vienen los regímenes híbridos, que ahí están justo entre una democracia y una democracia imperfecta. Y los regímenes autoritarios. Y aquí está la ubicación de los países. Ya hablamos de Rusia, por ejemplo, que es un tremendo país. La China también, ¿se fijan? Entonces ahí tenemos, y aquí Estados Unidos, que supuestamente uno piensa el campeón de la democracia, es considerado una democracia imperfecta. A ver, ¿qué es lo que dice? Y aquí tenemos otra que es más o menos lo mismo, la fuente la misma, en que se agrupan, se basan en lo que se miden distintas categorías para poder clasificar a los países, ¿ya? ¿Cuáles son? Proceso electoral, pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. ¿Ya? Todos esos aspectos se miden. Entonces, midiéndose esos aspectos, se clasifican los países en democracias plenas, deficientes, incompletas, híbridas o autoritarios, derechamente. Y aquí tenemos lo que se mide. Aquí yo tengo la información del 2016, que no encontré la de 2019, pero la de 2016 y se basa en América Latina y el Caribe, ¿ya? Y aquí tenemos los distintos países. En la segunda dice el puntaje, digamos, total, ¿ya? El ranking a nivel, digamos, de el mundo, el ranking regional, o sea, dentro de América Latina y el Caribe, y aquí se ven los aspectos que se toman en cuenta, proceso electoral y pluralismo, o sea, que se lleven a cabo procesos electorales pluralistas, que se respeten las opiniones, funcionamiento del gobierno, la participación política. Acuérdense que aquí la participación política, miren, Chile tiene un 4,4. A ver, lo que más se puede medir aquí es la participación, por ejemplo, si la gente va a votar o no. Y en el caso de Chile ha ido bajando ese porcentaje. La gente cada vez va a votar menos, ¿ya? Entonces aquí también es importante eso. La cultura política, ¿ya? Que uno puede decir la cultura cívica a lo mejor. Las libertades civiles. Y aquí se habla de, en este caso, en el 2016, ya lo anterior habíamos visto en 2019, Uruguay cumpliría con una democracia plena.
¿ya? Desde Costa Rica, Chile, según el 2016, hasta la Guyana, serían una democracia llamada imperfecta, incompleta, ya que se le da ese nombre, que le faltaría. Estamos hablando del 2016. Antes habíamos visto a Chile que había mejorado su posición. Y hablamos en el caso de 2016, de sistemas híbridos, ¿ya? Desde Honduras hasta lo que sería Haití. Y el 2016 se cataloga derechamente solo a Cuba como una democracia, perdón, un sistema autoritario. ¿Ya? Después nosotros vemos que esto es de 2016, porque aquí encontré, digamos, la información de qué cosa se midió. Y en el 2019 bueno, fíjense que Venezuela, otros países habían pasado a ser democracias, no, habían pasado a ser sistemas autoritarios, no democracias, sistemas autoritarios. Entonces, aquí en los sistemas autoritarios el bien común se ve cuestionado, ¿ya? Mientras que en las democracias plenas o en las democracias imperfectas, el bien común va encaminado a lograrse. No es algo que uno ahora, hoy día llegamos y cumplimos la meta del bien común, sino que es algo que está siempre en proceso. ¿Ya? Y Uruguay sale uno de los países que tiene mejor. Uruguay, Costa Rica, Chile están en los primeros lugares, fíjese, el ranking regional. ¿Ya? El ranking regional, y esto es a nivel mundial en 2016. Después Chile estaba en el lugar 34 en 2016, el 2019 ya subió el número 21. Pero este yo lo puse para ver la evolución y también para ver los aspectos que se miden. ¿Ya? Y Chile tiene índices bajos en lo que es la participación, por ejemplo, política. ¿Ya? Lo mismo que Uruguay, pero Uruguay nos supera a nosotros en las libertades civiles, en la cultura política, por ejemplo, en el pluralismo, los procesos electorales, etc. ¿Ya? Entonces ahí hay comparaciones. Ahora, todo esto tiene que ver con qué, con que el sistema democrático es hasta ahora lo mejor, por lo tanto, la gente que hace esta encuesta, la idea es que los gobiernos sepan qué es lo que están fallando, todo esto los gobiernos tienen acceso, si tenemos acceso cualquiera de nosotros, los gobiernos también, por lo tanto es una información importante, ¿ya? Y que la dan los mismos gobiernos dan la información o se investigan. Hay ONG que también investigan todo este tema y que los organismos lo hacen, digamos, lo juntan toda la información, se procesa toda la información para llegar a esto. ¿Ya? Ahora, antes de dejar de compartir, chiquillos, les van a mandar un calendario de evaluaciones, ¿ya? Y la deliberación ciudadana quedaría para el miércoles 12. Cualquier cosa, si hay algún cambio, lo hacemos, pero hasta ahora estaría fijada para el miércoles 12 de mayo. Y entraría hasta lo que hemos visto ahora. ¿Ya? Vamos a dejar entonces de compartir. Y no sé si hay alguna consulta. Consulta, duda respecto de lo que vimos. ¿Ya? En general, los países van cambiando su condición, depende de la realidad que vivan, porque si a lo mejor a nosotros ahora hacen la encuesta de opinión pública, Chile a lo mejor baja esos índices, y depende de los momentos. Acuérdense que ahí está hasta el 2019, no está la información, por ejemplo, de lo que sería, cómo afectó, por ejemplo, la crisis de la pandemia. Acuérdense que aquí estamos hablando de una crisis social, económica, ¿ya? ¿Cómo ha afectado la opinión de las personas, ¿ya? En cuanto a si consideran los aspectos que están cumpliéndose los aspectos para ser una democracia plena. Entonces, por eso todo esto va cambiando. Uno utiliza información, después la tiene que actualizar, y eso es lo que nosotros hacemos cuando preparamos estas clases, ¿ya? Uno busca información, a veces encuentra del mismo año, pero otras veces es imposible, ¿ya? Entonces uno busca por todos lados, pero de eso se trata. En este caso de entender que
los medios de comunicación, las encuestas son algo importante en este caso para obtener lo que opina la gente, cómo están funcionando, por ejemplo, los sistemas democráticos, ¿ya? Entonces eso también es importante.